Hola, antes de comenzar a publicar este maravilloso fanfic de Shadowhunters quiero dar una advertencia. Muy importante, es que yo no soy el autor o autora de este mismo, sino a que como sé de primera mano que no todos tienen la suerte de poder disfrutar de la lectura, he decidido transformarlo en audiolibros. Dejaré el link del fanfic en la descripción de cada vídeo, para aquellos que sí puedan leerlo. Dadle muchísimo apoyo al creador. Una runa para la felicidad. Capítulo 29. 8 semanas de embarazo. No te duermas, papito. Lo regañó su pequeña hija de 8 años, la cual estaba sentada a su lado. Si no recuerdo exactamente mañana la batalla contra Sebastián, la abuela se molestará y me hará estudiar esto otra vez. Para Alec, hoy era el día de ayudar a Megan a estudiar. Magnus había salido por un trabajo con unos mundanos. En otras circunstancias habría acudido a la clave para informar que una empresa mundana estaba contratando brujos para jugar con la magia, pero significaba un papeleo completamente detallado que podría tomarle la semana completa o incluso más, y sinceramente no se sentía de humor como para preocuparse por las tramposas empresas mundanas. Las últimas 2 semanas se sentía mucho más cansado de lo usual, sabía que en parte era por su trabajo de oficina en el instituto. Magnus no lo dejaba ir a las misiones ni mucho patrullar la ciudad, y la otra parte de su cansancio era por ser padre. Con esto no solo se refería a sus obligaciones como padre de Megan, sino también al pequeño que estaba creciendo dentro suyo y que al parecer estaba consumiendo más energía que su hermana. Ahora que lo piensa, la pequeña Alexandra, nombre que escogió Magnus, le estaba produciendo más cansancio que su otro embarazo, aunque esto posiblemente se deba a que ahora estaba más viejo. Al igual que cuando estaba embarazado de Megan, Jen venía todas las semanas para supervisar que el bebé estuviera creciendo adecuadamente. Hasta ahora el embarazo se había desarrollado igual que el de Megan, mas solo había una pequeña diferencia, y era el latido del corazón del bebé. Tanto Magnus como Alec recordaba como si hubiese sido ayer la primera vez que escucharon el latido del corazón de Megan. Era un sonido rápido pero que se podía considerar normal. Ayer cuando Jem había venido para que ellos y Megan escucharan el corazón de Alexandra, todos se llevaron una gran sorpresa cuando escucharon el acelerado latido. Parece el latido de un colibrí, no el de un bebé de 8 semanas, había dicho Jem. Mas como se encontraba en límite de lo que se considera normal, Jem no le mandó nada para el acelerado ritmo cardíaco de su bebé. Papito. Lo llamó Megan esta vez un poco molesta. Esto lo sacó de sus pensamientos. No te duermas. ¿No crees que deberías descansar? Le preguntó para luego bostezar. ¿No quieres dormir la siesta conmigo? Si no me. Ya te lo sabes. Sí, pero ya conoces a la abuela. Si no lo digo perfectamente me regañara y me mandara a estudiármelo otra vez. No te preocupes por tu abuela. Yo hablaré con ella si llegas a saltarte una parte. Mi hermano consume mucho tu energía. No era una pregunta, era una afirmación. Ella se había dado cuenta que estas 2 semanas le había faltado la energía. Tu papá piensa que será una niña. Desde el momento en que Megan se había enterado de su embarazo afirmaba que sería un niño, mientras que Magnus decía que sería una niña. A mi papá le falta el instinto, Megan. No pudo evitar reírse al escuchar eso. ¿Se puede saber qué es eso, señorita? Megan sonrisa, la sonrisa de su hija estaba llena de seguridad. Es el instinto de estar siempre en lo correcto mientras que papá Magnus no. Cuando llegó a su casa ya eran casi las 7 de la noche, como era usual al entrar dijo su acostumbrado ya llegué, mas no obtuvo respuesta alguna. Rápidamente pensó en 2 posibles paraderos de sus 3 amores, o estaban en la casa de Jace o estaban durmiendo. Al abrir la puerta de su habitación se encontró con su bella y su bello durmiente. Megan dormía abrazada a su padre, Alec también la abrazaba pero de forma protectora, como si la tratara de proteger de las pesadillas. Magnus, que adoraba tomarle fotos a sus amores, no tardó en sacar su teléfono, mas antes de poderles tomar la foto se dio cuenta que su esposo estaba anormalmente pálido. Por curiosidad tocó su frente. Su corazón se detuvo por unos instantes cuando todo la helada frente de Alec. Alec. Lo llamó mientras sacudía su cuerpo. Él abrió lentamente sus ojos. Esto fue un gran alivio. Hola, lo saludo aún medio dormido. ¿Qué hora es? Las 7. Amor, ¿no tienes frío? Alec pestañeó rápidamente, como si estuviera un poco confundido. Ahora que lo dices. Creo que siento un poco de frío. Hola papá. Megan se acababa de despertar y al igual que Alec aún estaba algo dormida.
Voy a llamar a Jem, anunció mientras empezaba a marcar el número del ex hermano silencioso. ¿Por qué? Preguntó Alec aún sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Entonces. Pasaron toda la tarde estudiando para tu interrogatorio de mañana, Megan volvió a asentir. Esta era la quinta vez que le preguntaba a la pequeña Bein sobre su tarde con Alec. Cuando llegó, Alec tenía una baja de tensión, lo cual, no era algo muy común al principio de un embarazo. Según el embarazado había comido bien, según Megan no había hecho ningún esfuerzo físico y según Magnus los había encontrado durmiendo. Mas esta no era una baja de tensión normal, Alec no podía siquiera levantarse de la cama, a pesar de haber estado durmiendo parecía que no hubiese pegado un ojo en días. Ayer cuando habían escuchado el corazón del bebé, se había dado cuenta de que algo no estaba bien, con esto sus sospechas se confirmaban. Este embarazo no era como el de Megan, tal vez era hasta más peligroso. Como una primera medida para intentar mejorar la tensión de Alec, lo mandó a comer unos caramelos, su estado no había cambiado mucho, mas Alec aseguraba que se sentía mejor unos minutos después. Así que como segunda media, lo mandó a comer un tazón de fruta. Justo ahora vería cómo se encontraba luego de media hora de haber terminado su fruta. ¿Cómo te sientes? Le preguntó Gemma a Alec al entrar nuevamente a la habitación de la pareja, seguido de cerca de la pequeña cazadora de sombras. Alec se giró hacia él, su rostro estaba un poco menos pálido, no era mucha la diferencia, pero era un progreso para su estado. Con un poco más de energía Jem meditó detenidamente la respuesta que acababa de recibir. Es verdad que los alimentos se convierten en energía, también es cierto que un embarazo consume mucha energía, más el embarazo de un brujo, los cuales requieren un poco más de energía que obtenía de... Oh. Exclamó Jem antes de soltar una gran carcajada. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Magnus un poco malhumorado. Que Alec está viejo, el embarazado parecía que acababa de recibir una bofetada. Magnus por otro lado se mordía la lengua para evitar una pelea. Mi papito no está viejo, salió Megan a la defensiva. Está viejo para el embarazo de un brujo. En la cara de los Bein se formó un signo de interrogación. Jem empezó a explicar su descubrimiento. Los demonios solo dejan en estado a mujeres jóvenes, mujeres que rondan los 16 a los 26 años. No es por capricho, sino por la seguridad de las madres de sus hijos, ya que estos consumen mucha energía que constantemente están produciendo las mujeres jóvenes. Alec tenía 25 años cuando tuvo a Megan. Ahora que tiene 33 años su producción de energía es menor a la que tenía en su primer embarazo y... Magnus, que al parecer había entendido lo que le estaba ocurriendo a su esposo, se detuvo en medio de la teoría y frunció el ceño. Cuando Alec estuvo embarazado de Megan nunca presentó los síntomas de un embarazo de brujo a tales extremos. Claro que sí presente los síntomas de un embarazo de un brujo. Intervino Alec. Dormía mucho, comía mucho, esto. Tu otro embarazo no era muy diferente a los de los otros cazadores de sombras durante las primeras semanas, solo necesitabas 2 o 3 horas más de sueño que lo usual, le aclaró Jem. Empezaste a tener síntomas de un embarazo de brujo casi al final y no a tales extremos. Apenas tienes 8 semanas y te falta energía, esto me indica que el bebé será más brujo que cazador de sombras, observó a Magnus de reojo. Este palideció un poco al escuchar la nueva información sobre su bebé. ¿Por qué? Preguntó Megan con inocencia, mas su inocencia sonaba más como una queja. Yo quería tener un nuevo compañero de entrenamiento. Sus padres la observaron con una disculpa tatuada en sus frentes. Alec estaba por contestarle a su primogénita, mas Magnus se le adelantó. Porque soy un maldito subterráneo que solo sabe poner la vida de su esposo en riesgo por sus ridículos caprichos. Magnus era un hombre muy seguro, fuerte y con mucho carácter, mas durante los embarazos de Alec entraba en facetas depresivas crónicas. A lo mejor esto formaba parte de los extraños e inexplicables embarazos de Alec, a lo mejor el que tenía depresión durante y después del embarazo era Magnus y no Alec. Nunca debí. Dame tu mano, exigió Alec. Como buen esposo, Magnus obedeció sin pedir una explicación. Dame de tu energía. Cada vez que Magnus le transfería energía al ojiazul, Jem no podía evitar sentirse fascinado por lo hermoso que era ese acto. No solo la luz que se escapaba de entre sus manos era hermosa, sino también el significado de aquel acto. ¿Ves? Ya estoy bien y todo gracias a mi bello y caprichoso esposo, dijo con una gran sonrisa cuando Magnus dejó de darle de su energía. Durante mis embarazos siempre te culpas de todo lo que me pasa. Se encogió de hombros. Pero no eres el único culpable de mis problemas en el embarazo, yo también soy culpable. Tú no eres culpable.
Megan, ven. Vamos a dejarlos solos. Jem tenía una idea de por dónde iba todo esto. Magnus aceptaría todo lo que le diga Alec, dirán que lo van a superar incluso mejor que el embarazo de Megan, se dirán lo mucho que se aman y tendrán sexo. Lo mejor será sacar a Megan del cuarto de que se pongas melosos y sentimentales. Pero yo quiero. Tú quieres irte a dormir. 13 semanas de embarazo. Abre la boca. Magnus estaba por perder los estribos. Ahora no solo debía obligar a Megan a terminarse su sopa de verduras, sino que debía hacer que Alec tocara su comida. Vamos, no sabe tan mal, insistió. Huele feo, se quejó el embarazado. Magnus sentía una horrible sensación de déjà vu en estos momentos. Sabe feo, se quejó la niña. Megan, cómete la sopa. La regañó Alec. Este no tenía moral, quería obligar a su hija a comer algo que él no iba a tocar. Cuando tú te termines tu sopa yo comeré la mía, contraatacó Megan. Su pequeña tal vez solo tenía 8 años, pero ella era muy lista y no se dejaba engañar fácilmente. Yo no voy a comerme esa sopa, huele feo y... Desde la semana pasada el sentido del olfato del ojiazul se había agudizado, cosa que había hecho que su apetito disminuyera y sus náuseas aumentaran. Magnus ya había pasado por algo parecido durante el embarazo de Megan, por lo que pudo adivinar perfectamente cómo iba a terminar aquella frase. Tengo antojo de burritos mexicanos. Quiero burritos. No, la voz autoritaria de Magnus resonó por todo el comedor. Alec, Jem ya habló contigo, nada de comida chatarra. Alec hizo un puchero. Megan se cruzó de brazos. Pero Alexandra quiere burritos. Sabía que su tono de estar al borde de las lágrimas era falso, pero era una de las debilidades del brujo. Con un largo suspiro cedió al antojo de su esposo, mas cuando estaba por salir del apartamento para ir a una tienda de comida mexicana en el centro de New York, Alec le agregó un extra a su antojo. Quiero burritos de México, no de una tienda mexicana. Después de que Alec se devorara su antojo con ayuda de su pequeña, la familia pudo pasar el resto del día sin antojos. Jem le había a su esposo que durmiera después de cada comida, cosa que Alec obedecía sin quejarse. Era raro que Alec obedeciera a Jem, era igual de terco y desobediente que Megan, mas su obediencia se debía a que el bebé lo dejaba sin energía muy rápido. Otra de las recomendaciones de Jem era que Magnus le diera energía a su esposo 2 veces al día, apenas se despertaran y a la hora de irse a la cama. La noche ya había caído. Ese día le tocaba a Magnus la difícil tarea de hacer dormir a Megan. No es que su pequeña fuera de esas niñas que corren por toda la casa en pijama con una espada de madera negándose a entregarse a los brazos de Morfeo. Ella era un caso diferente. A Megan le gustaba que le leyeran antes de irse a dormir, mas no soportaba que le repitieran historias, y si no tenían historias nuevas su pequeña hacía un interrogatorio. Hoy era uno de esos días sin historias nuevas. Hola papá. Megan se estaba metiendo en su cama cuando Magnus irrumpió en la habitación de la infante. Hoy no tenemos una historia nueva. Negó con la cabeza. En el rostro de Megan se formó una gran sonrisa. Entonces hoy tendremos un interrogatorio. Magnus se acercó a la cama de Megan sin muchas ganas. ¿Qué quieres saber esta vez? Megan sonrió. ¿Cómo se hacen los bebés? Esta no era la primera vez que su hija le hacía esa pregunta. No entendía por qué seguía haciendo la misma pregunta si sabía que iba a recibir la misma respuesta. Lo sabrás cuando seas mayor. Megan le sacó la lengua. Ya soy grande. No eres tan grande como para saber esas cosas. Y créeme que cuando tengas la edad necesaria no quieras hablar de eso conmigo ni con tu padre. ¿Por qué? Lo sabrás cuando seas mayor. Otra pregunta. La sonrisa se borró del rostro de Megan y con toda la seriedad posible le preguntó a su padre. Si yo soy mitad Nepilim y mitad bruja, ¿por qué no puedo hacer magia? Continuará.